Cortar la cabeza de la serpiente. Un concepto que los hemos escuchado, y muy especialmente por todo el tema del terrorismo que hay en Medio Oriente. Y cuando digo la serpiente me estoy refiriendo concretamente a Irán, esta República Islámica de Irán, que fue erigida como tal en el año 1979, cuando fue derrocado el gobierno anterior del Shah Reza Pahlavi. Concretamente, este régimen fundamentalista, teocrático, asesino, no vaciló en armar a través del tiempo en lo que se denominan estados o fuerzas satélites para destruir al Estado de Israel, lo que se denomina en política internacional los proxies. Y cuando esto digo, alimentó por supuesto las milicias chiitas en Irak, animó y le dio dinero y por supuesto armamentos a las milicias chiitas en Yemen, por supuesto tratando de colocar armamento, y cosa que lo hizo, y fortaleciendo al Hezbollah en el Líbano, financiando y también dando armamento al grupo terrorista Hamas, que si bien es cierto que no es chiita, no obstante vieron una conjunción de intereses estratégicos en la destrucción del Estado de Israel y por supuesto armando también a los terroristas en Siria para que también realicen ataques contra Israel y establecer lo que se denominaba el anillo de fuego para que Israel quede rodeada totalmente. Esto sucedió finalmente, y el último episodio más sangriento, que fue el 7 de octubre del año 2023, cuando un grupo terrorista Hamas, grupo terrorista con mayúsculas, que fue creado en 1987 y que en el año 1988 en su carta fundamental habla, o fundacional en esta carta, que será la constitución del grupo Hamas, habla de la destrucción del Estado de Israel. Y por supuesto no fue el único movimiento terrorista, también existe también en la Franja de Gaza, la Yihad Islámica Palestina, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que el plan de la serpiente de la República Islámica de Irán llevó tiempo, llevó años, pero tenían un objetivo muy claro: destruir al Estado de Israel. Y esto lo comento porque además no es una opinión, sino que incluso el líder religioso Ali Khamenei lo declamó y lo dice permanentemente. Y también tiene admiradores, como por ejemplo el presidente de Turquía, que obviamente que dice que reconociendo, dice Erdogan, el derecho de los palestinos, hay que luchar y eventualmente llegar y terminar con esta opresión. En principio yo quiero dejar en claro un par de situaciones. En principio hay que recordar a la gente que Israel se había retirado ya hace muchísimos años de lo que es la Franja de Gaza. En segunda instancia, el movimiento terrorista Hamas atacó a un país soberano el 7 de octubre del 2023, provocando 1.250 muertos, más de 250 secuestrados, y luego este enfrentamiento con el movimiento terrorista Hamas le costó al Estado de Israel como 900 soldados. Estas son las cifras en principio hasta ahora. Y claro, cuando nosotros estamos escuchando y viendo que ya se llegó a un acuerdo entre el movimiento terrorista Hamas y el Estado de Israel, negociaciones que se llevaron a cabo en Qatar, en Doha, con representantes de Egipto, también de Estados Unidos, de Israel, claro, y con las autoridades también de Qatar, finalmente llegó a un acuerdo que, independientemente de las opiniones políticas que uno pueda tener a favor o en contra del acuerdo, que ya de por sí habla de un programa especial al respecto, lo que quiero decir simplemente que esto eventualmente es un alto el fuego que solamente Dios sabe cuánto va a durar, que esto no es una paz, que la guerra continúa, que va a continuar, va a volver a estallar, en qué condiciones, en qué momento lo veremos en la próxima oportunidad. ¿Por qué? Porque el objetivo de Hamas, que sigue controlando la Franja de Gaza a partir de estos acuerdos, va a seguir siendo alimentado militarmente y con dinero también por la República Islámica de Irán. Por supuesto que Irán también de alguna manera quedó debilitado porque el daño que le provocó las fuerzas de defensa de Israel en el Líbano y también el descabezamiento del régimen de Bashar al-Assad convirtió, por supuesto, a Siria en un país que está cortado en pedazos. Solamente Dios sabe qué destino va a tener finalmente al-Golani, que está siendo el número uno políticamente hablando de Siria, para
cómo se va a inclinar finalmente Siria. Sabemos que hay intereses que están poniendo una base muy fuerte. Por ejemplo, Turquía, que quiere de alguna manera reemplazar a través de gasoductos que parten, entre otras cosas, por ciertas zonas, pasando por Siria para que llegue finalmente a Estambul y para vender gas y otros recursos energéticos a Europa. Europa que finalmente perdió un gran proveedor fundamental, que en su momento fue Rusia. En consecuencia, Turquía tiene sus apetencias, Rusia sigue teniendo sus apetencias, porque Rusia tenía también ahí en Siria dos bases. Una base fundamental es en Tartus y otra en Latakia. En consecuencia, Rusia estaba desalojando estas bases militares como producto del desgabezamiento y el retiro de Bashar al-Assad, y ahora está negociando nuevamente, nadie sabe en qué condiciones, eventualmente, si van a permanecer o no estas bases militares, y vamos a ver cómo sigue el tema. Lo concreto es que si bien es cierto que Irán de alguna manera quedó debilitado de alguna manera, o no con esa potencialidad tan fuerte como la que tenía anteriormente, porque además recordemos que cuando Irán también ataca el Estado de Israel en los ataques de represalia que tuvo, lo dejó prácticamente inerme de defensas antiaéreas por haber destruido Israel, la defensa antimisilística, que eran los misiles S-300 que le había provisto Rusia. En consecuencia, vemos que hay un eje del cual integra Irán. Pero uno se pregunta con toda lógica cómo se podría hacer para que finalmente, no digo que se solucione todo el tema de Medio Oriente, porque sería un objetivo prácticamente inalcanzable en estos momentos, pero sí, digamos, cómo podríamos pensar en un objetivo para que de alguna manera podamos hablar de paz en los años venideros. Y sin duda pasa porque el régimen teocrático islámico de Irán quede totalmente descabezado, ya sea por sanciones económicas que lo vuelvan a colocar en la época de las cavernas. Y digo esto porque cuando el presidente Trump se retiró en la primera presidencia, Irán exportaba aproximadamente 400.000 millones de barriles de petróleo por día. Y esto, cuando ahora Biden deja la presidencia, que va a asumir Trump el próximo 20 de enero del 2025, quiere decir que en los 4 años que estuvo Biden, las exportaciones petroleras de Irán se cuadruplicaron. Entonces uno se pregunta con toda lógica, ¿pero cómo puede ser? Si finalmente tenía sanciones, bueno, finalmente con una política totalmente equivocada de Estados Unidos de Norteamérica, en este caso encabezada por este buenismo, yo diría, infantil, por no decir imbécil, del gobierno demócrata, permitió finalmente que Irán también siga acumulando mayor exportación de barriles de petróleo, y esto le implicó un mayor ingreso a sus arcas. Por supuesto que Irán es una economía que está en problemas, con una inflación muy elevada, superior al 50%, con una devaluación de su moneda, con un desempleo muy importante, los jóvenes tienen un desempleo mayor al 30%, con un problema enorme que tiene con respecto a la falta de agua, que está desapareciendo el agua de Irán, con problemas muy, muy severos. Pero lo concreto es que también hay que preguntarse cómo puede ser que las potencias occidentales importantes permitieron que Irán llegue a esta situación, aunque se sabía, por supuesto, que Irán estaba realizando todo este tipo de actitudes, acopiando armamentos, alimentando a los proxies, incendiando el Medio Oriente, burlándose hasta del acuerdo nuclear que había establecido desgraciadamente Obama en aquel momento, que se establece en el año 2015, y finalmente Trump, cuando era presidente, se retira del acuerdo nuclear, porque incluso, según los dichos de Rafael Grossi, que es el presidente del ente de energía atómica mundial, dice: no sabemos lo que pasa en Irán porque simplemente no tenemos acceso a las instalaciones y nos muestran lo que ellos quieren mostrar. En consecuencia, hay sospechas muy, muy fundadas que Irán ya está enriqueciendo el uranio a porcentajes cercanos o superiores incluso al 60%, lo cual acercaría a Irán y lo acerca a Irán a tener acceso en un futuro no muy lejano, yo diría muy, muy cercano, a cierto armamento nuclear. Consecuencia, yo creo que más allá de la retórica que muchos países hablan y condenan, etcétera, tenemos que tener en cuenta que la cabeza de la serpiente en este momento, quizás no es la única, pero la más importante en este momento, es la República Islámica de Irán. Y si no se corta esta cabeza de la serpiente, lo que vamos a ver simplemente, vamos a ver muchos más episodios, porque Irán está rearmando nuevamente a las milicias de Hezbollah en el Líbano, entregando armamentos, haciendo llegar armamentos, claro, desesperadamente quiere hacer llegar armamentos también a Judea y Samaria, lo que es la Cisjordania.
¿Qué quiere decir? Que en definitiva, el tema de Medio Oriente, una causa fundamental de este incendio es la República Islámica de Irán. Recordemos a la gente que hasta el año 1979, cuando existía el régimen del Shah Reza Pahlavi, obviamente que Irán estaba comprometido totalmente con Occidente, tenía excelentísimas relaciones con Israel. Esto la gente que lo escucha quizás se sorprende, pero esto fue así. Lo que pasa es que luego vino el Ayatollah Ruhollah Khomeini, que claro, vivía cómodamente en París, luego cuando viene la revolución se hace cargo del poder y claro, toda la gente cree las mentiras que propalaba, diciendo que sí, que va a haber derechos humanos, que va a cuidar la libertad de opinión y por supuesto sabemos lo que sucedió en Irán, que se transformó en una dictadura espantosa, que incluso con sus elementos no solamente del ejército, con su cuerpo de la Guardia Revolucionaria, se convirtió finalmente yo diría, en el gran problema de Medio Oriente, pero no solamente de Medio Oriente, porque también se convirtió en un problema para América Latina. Recordemos los lazos comunicantes que tiene el régimen chavista con el régimen de Irán. Recordemos que en su momento yo lo había hablado en varias oportunidades, incluso escribí artículos. Años atrás existían un par de vuelos semanales que venían de Teherán a Caracas, personajes que bajaban sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de visado. Los aviones que venían desde Teherán, o sea, de Irán a Venezuela, aterrizaban en un lugar muy especial del aeropuerto, con cargas que nadie sabía. Y esto fue Venezuela, la cabeza de playa de Irán en América Latina. Venezuela que también está cooptado por supuesto, por los agentes de inteligencia de Cuba. Y también cuando hablo de Irán, estoy hablando de Irán como los partícipes necesarios también en los atentados a la AMIA, los atentados a la Embajada de Israel, con los personajes involucrados. Y estoy recordando el 17 de marzo de 1992, estoy recordando el 18 de julio de 1994, cuando fue el atentado a la AMIA. En consecuencia, Irán es el problema de Medio Oriente, también es el problema de América Latina. Incluso tenemos que saber absolutamente que hay una complicidad entre el régimen venezolano, los carteles de la droga y el terrorismo islámico para vender drogas, transportar drogas a Estados Unidos, lavar el dinero. Y Hezbollah tiene muchísimas empresas, cientos de empresas distribuidas en muchísimas partes del mundo, con lo cual lavan el dinero. Además, incluso quiero recordar a la gente que hace poquitos días Estados Unidos de Norteamérica estableció un aumento de la recompensa en la cabeza de Nicolás Maduro, también de Diosdado Cabello, elevando la recompensa a $25 millones por tener pruebas de que ellos son integrantes del cartel de los soles. Entonces, fijémonos de lo que estamos hablando. Y volviendo al tema de Medio Oriente, que sigue siendo el mismo tema, Irán es la cabeza de la serpiente. Cualquier negociación que hagan, la gente de Occidente, las potencias occidentales tienen que entender que no importa lo que ellos prometan, pueden decir absolutamente cualquier cosa y lo que van a hacer es traicionar cualquier declaración que aparentemente esté elucubrada como un ejercicio de buena voluntad, respetar las opiniones diferentes. Irán es la República Islámica asesina, es una república que alimenta el terrorismo, es una república que incendia también el Medio Oriente, es una república que le dio dinero, armamento y también permitió que incluso Hamás, financiado por Irán, también provocó la masacre del 7 de octubre del año 2023. Estamos ahora en un estadio en el cual el próximo 19 de enero del año 2025 van a empezar a ver la liberación de los rehenes, que van a ser 33 en un plazo de 42 días en esta primera fase. Vamos a ver en qué condiciones se encuentran, aunque ya nos podemos dar una idea. 33 de los cuales aparentemente 10 van a venir en bolsas negras de cadáveres. De los otros rehenes no se sabe. No quiero ahora en este momento simplemente entrar al tema puntual si el acuerdo fue bueno o es malo, porque esto daría, y tengo mi opinión por supuesto, daría para otro programa. Simplemente quiero decir que la cabeza de la serpiente sigue estando. La serpiente sigue estando y que independientemente de que obviamente la amenaza del presidente electo norteamericano que va a tomar posesión de su cargo el 20 de enero del 2025 dijo que si jamás no devuelve a los secuestrados va a desatar un infierno sobre ellos, evidentemente el acuerdo se está cumpliendo. Evidentemente la presión de Israel fue enorme por parte de Estados Unidos de Norteamérica. Esto es un hecho también
Hay muchísimas críticas con respecto al acuerdo en estas condiciones, críticas que van desde por qué no se devuelven el total de los 98 secuestrados, por qué hay que hacerlo en etapas, y muchísimas consideraciones más. Yo no sé, además, qué otro tipo de letra fina pudo haber sido establecido en las negociaciones entre Trump y el gobierno israelí, qué cartas puede haber bajo la manga con respecto a una eventual represalia contra la República Islámica de Irán. Lo concreto es que a Irán, hasta que no se lo golpee fuertemente, hasta que no se le ataquen las instalaciones petroleras, que lo deje prácticamente en la época de las cavernas, hasta que no se lo desarme y se destruyan las instalaciones nucleares de Irán, estamos simplemente esperando que la serpiente, a través de otro huevo, vuelva a exhibir su cabeza venenosa de muerte que va a extender hacia Medio Oriente y también hacia América Latina.